Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal. QU Copyright alegro a tenerlos por AQU de nuevo. Espero que es tu copyright n teniendo un día fantástico. Hoy prepárense porque vamos a sumergirnos en un tema que estoy segura, a muchos de ustedes les va a encantar. Vamos a hablar de Can Yaman. El mismísimo Galu, n turco que nos roba el aliento a todos. Pero no vamos a hablar de sus últimos proyectos, ni de sus increíbles abdominales, sino de algo mucho más predictivo. Resulta que una Astro Superíndice 3 Loga ha hecho una predicción Superíndice 3N bastante audaz sobre su futuro familiar, que tendrá una hija. Ahora su copyright lo que es tú, N pensando, una predicción Superíndice 3N. ¿Astrologua? ¿Es esto siquiera real? Bueno, precisamente eso es lo que vamos a explorar hoy. Vamos a analizar esta predicción Superíndice 3N, a examinar el contexto en el que se hizo, y a sopesar las posibilidades de que se haga realidad. Porque, seamos honestos, todos amamos un buen chisme, especialmente si involucra a una celebridad tan querida como Can Yaman. Pero antes de que nos metamos de lleno en este tema jugoso, quiero recordarles a todos los que son nuevos por AQU que se suscriban al canal. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. AQU encontraru N noticias de Farundula, chismes jugosos, análisis de tendencias, y mucho more sasu que si les gusta estar al día con todo lo que pasa en el mundo del espectáculo, este es su lugar. Suscríbanse ahora mismo. Muy bien, ahora vamos a lo que nos compete. La predicción Superíndice 3N sobre la paternidad de Can Yaman ha generado un revuelo enorme en las redes sociales y en los medios de comunicación Superíndice 3N. La Astro Superíndice 3 Loga en cuestión Superíndice 3N, cuyo nombre voy a omitir por ahora para evitar darle publicidad de la necesaria, afirmo Superíndice 3 haber visto en las estrellas que Can Yaman será padre de una niña más menos en un futuro cercano. Ahora bien, AQU es donde las cosas se ponen interesantes. La astrologua, como saben, es una pseudociencia que se basa en la creencia de que las posiciones y los movimientos de los cuerpos celestes influyen en nuestras vidas y en el curso de los acontecimientos. Hay quienes creen fervientemente en ella, mientras que otros la consideran una completa charlatanería. Yo personalmente me sitúo en un punto intermedio. Creo que es entretenida, que puede ofrecer una perspectiva interesante, pero no la tomo como una verdad absoluta. Lo importante es analizar la predicción Superíndice 3N con un ojo crítico. QU Copyright Bases tiene esta Astro Superíndice 3 Loga para hacer esta afirmación Superíndice 3N. ¿Ha analizado la carta astral de Can Yaman? ¿Ha tenido en cuenta su historial amoroso? ¿O simplemente es tú haciendo una predicción Superíndice 3N al azar con la esperanza de acertar y ganar fama? Porque, seamos sinceros, hay muchos Astro Superíndice 3 logos que se aprovechan de la fama de las celebridades para ganar notoriedad. Lanzan predicciones vagas y ambiguas y luego, si alguna de ellas se cumple, se proclaman como visionarios. Es una táctica muy común y, en mi opinión, Superíndice 3N, bastante despreciable. En el caso de Can Yaman es importante recordar que es un hombre muy atractivo y popular, rodeado de mujeres hermosas. Es muy probable que en algún momento de su vida se convierta en padre. Entonces, ¿es realmente una predicción Superíndice 3N tan sorprendente? Yo diría que no. Es bien una apuesta segura. Además, hay que tener en cuenta el contexto cultural. En Turquía la familia es muy importante. La presión Superíndice 3N social para casarse y tener hijos es bastante fuerte, especialmente para las figuras públicas. Entonces la predicción Superíndice 3N de que Can Yaman será padre podrá estar simplemente reflejando estas expectativas culturales. Ahora, no quiero descartar por completo la posibilidad de que la predicción Superíndice 3N se haga realidad. Después copyright de todo, el futuro es incierto y todo puede pasar. Quizás esta Astro Superíndice 3 Loga tenga realmente un don especial y haya visto algo que nosotros no vemos. Pero como les dije antes, es importante ser copyrighticos y no tomar estas predicciones al pie de la letra. Lo que es cierto es que Can Yaman ha expresado en varias ocasiones su deseo de formar una familia. Ha dicho que le encantan los niños más menos y que le gustaría tener hijos en el futuro. Asu que independientemente de lo que digan las estrellas, es muy probable que en algún momento lo veamos convertido en padre. Y si además resulta que tiene una hija, pues felicidades a Can Yaman. Será un padre maravilloso, estoy segura.
Pero no le daremos cru copyright dito a la astru superíndice 3 loga, al menos hasta que veamos pruebas su superíndice 3 lidas de que su predicción superíndice 3n se basa en algo mu, ese que en una simple corazonada. Por ahora, lo que podemos hacer es seguir disfrutando del talento y el carisma de Can Yaman, y esperar a ver qué copyright le depara el futuro. Y por supuesto, seguir analizando estas predicciones con una buena dosis de humor y escepticismo. En resumen, hoy hemos explorado la predicción superíndice 3n de una astru superíndice 3 loga sobre la paternidad de Can Yaman, analizando el contexto, las posibles motivaciones de true S de la predicción superíndice 3n, y la importancia de mantener una actitud crítica ante este tipo de afirmaciones. Hemos visto que si bien la predicción superíndice 3n podrá hacerse realidad, no hay razones su superíndice 3 lidas para creer que se basa en algo mu, ese que en una simple apuesta. Quiero agradecerles a todos por haber visto este vídeo. Espero que les haya resultado interesante y entretenido. Y ahora, quiero saber su opinión superíndice 3n. ¿Creen que la predicción superíndice 3n de la astru superíndice 3 loga se hará realidad? ¿Creen en la astrologua? ¿Son fans de Can Yaman? Du copyright genme sus comentarios abajo, quiero saber qué copyright piensan. Y antes de despedirme, quiero recordarles que le den like a este vídeo si les gusta superíndice 3, que lo compartan con sus amigos y familiares, y que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Nos vemos en el superíndice 3 simo vídeo. Hasta la superíndice 3 sima. Asterisco asterisco asterisco. Pero esperen aún hay mu s. Porque este tema da para mucho y como su copyright que a ustedes les encanta que profundicemos en los detalles, vamos a estirar un poco mu ese el chicle. Vamos a desmenuzar un poco mu ese esta predicción superíndice 3n, explorando otros aspectos y posibilidades. Para empezar, hablemos un poco mu ese de Can Yaman. Este actor turco que conquistó superíndice 3 nuestros corazones con su talento y su innegable atractivo físico, se ha convertido en una de las figuras mu s populares de la televisión superíndice 3n internacional. Desde su papel en la serie Erkencicus, su carrera ha despegado a niveles copyright ricos. Su carisma, su profesionalismo y su dedicación superíndice 3n lo han convertido en un referente para muchos superíndice 3 venes actores. Pero mu ese ayu de su talento actoral, Can Yaman también copyright n es conocido por su vida personal. Sus relaciones amorosas han sido objeto de constante escrutinio por parte de los medios y sus fans. Recordemos su relación superíndice 3n con la periodista deportiva italiana Diletta Leotta, que generó superíndice 3 un gran revuelo mediático. Su compromiso, que parecía un cuento de hadas, terminó superíndice 3 abruptamente, dejando a muchos con la boca abierta. Este historial amoroso nos lleva a preguntarnos, ¿CEU superíndice 3 mo influyen sus relaciones pasadas en las predicciones sobre su futuro familiar? ¿Será que la astru superíndice 3 loga ha tenido en cuenta estos antecedentes a la hora de hacer su afirmación superíndice 3n? Es posible que haya visto patrones en su vida amorosa que la hayan llevado a creer que estuvo preparado para formar una familia. Otro aspecto importante a considerar es la imagen pública de Can Yaman. Como figura pública, estuvo constantemente expuesto a la opinión superíndice 3n pública. Su comportamiento, sus declaraciones y sus decisiones son analizados al detalle. Y como mencionó copyright antes en Turquía, la familia es un valor muy importante. Por lo tanto, es posible que la presión superíndice 3n social para formar una familia sea aún mayor para una figura como Can Yaman. Esta presión superíndice 3n social podrá influir en sus decisiones personales, incluyendo su deseo de tener hijos. Es posible que, consciente de las expectativas de su público, tu copyright considerando seriamente la posibilidad de formar una familia en un futuro cercano. Pero volviendo a la astrología, es importante recordar que no es una ciencia exacta. Las predicciones astrolus superíndice 3 gicas son interpretaciones de los astros, y pueden variar dependiendo del astro superíndice 3 logo y de su enfoque. No hay una forma única de interpretar una carta astral, y diferentes astro superíndice 3 logos pueden llegar a conclusiones diferentes. Además, la astrología no tiene en cuenta el libre albedrío. Asume que nuestras vidas están predestinadas por los astros, y que no tenemos control sobre nuestro destino. Pero, ¿es esto realmente cierto? ¿No tenemos la capacidad de tomar nuestras propias decisiones y cambiar el curso de nuestras vidas? Yo creo que sí.
Creo que tenemos libre albedrío, y que somos responsables de nuestras propias acciones. Podemos elegir nuestro camino, y podemos cambiar nuestro destino. La astrología puede ser una herramienta interesante para conocernos mejor, pero no debemos dejar que determine nuestras vidas. En el caso de Can Yaman, la predicción superíndice 3n de que tendrú una hija podrá ser simplemente una posibilidad, una tendencia. Pero no es una certeza. El futuro estuvo en sus manos y dependerá de sus decisiones y de sus acciones si la predicción superíndice 3n se hace realidad o no. Ahora bien, hablemos un poco de la astro superíndice 3 loga en cuestión superíndice 3n. Como les dije antes, prefiero no revelar su nombre para no darle publicidad de la necesaria. Pero puedo decirles que es una figura conocida en el mundo de la astrología, y que ha hecho predicciones sobre otras celebridades en el pasado. Algunas de sus predicciones se han cumplido, mientras que otras no. Esto demuestra que la astrología no es infalible, y que incluso los astro superíndice 3 logos experimentados pueden equivocarse. Es importante ser cautelosos al escuchar las predicciones de los astro superíndice 3 logos, y no tomarlas como una verdad absoluta. Debemos analizar la información superíndice 3n con un ojo crítico, y sopesar las posibilidades de que la predicción superíndice 3n se haga realidad. En el caso de la predicción superíndice 3n sobre la paternidad de Can Yaman, creo que es importante tener en cuenta los siguientes factores. El deseo de Can Yaman de formar una familia como mencionó copyright antes, Can Yaman ha expresado en varias ocasiones su deseo de tener hijos. Esto aumenta las posibilidades de que la predicción superíndice 3n se haga realidad. La presión superíndice 3n social en Turquía en Turquía, la familia es un valor muy importante, y existe una fuerte presión superíndice 3n social para casarse y tener hijos. Esto podrá influir en las decisiones de Can Yaman. La historia amorosa de Can Yaman sus relaciones pasadas han sido objeto de constante escrutinio por parte de los medios y sus fans. Esto podrá indicar que estuvo buscando una relación superíndice 3n estable y duradera, que le permita formar una familia. Teniendo en cuenta estos factores, creo que es posible que Can Yaman se convierta en padre en un futuro cercano. Pero no hay garantía de que sea así. El futuro es incierto, y todo puede pasar. Y si además resulta que tiene una hija, pues felicidades a Can Yaman. Serú un padre maravilloso, estoy segura. Pero no le daremos copyright dito a la astro superíndice 3 loga, al menos hasta que veamos pruebas su superíndice 3 lidas de que su predicción superíndice 3n se basa en algo que en una simple corazonada. En definitiva, la predicción superíndice 3n sobre la paternidad de Can Yaman es un tema interesante y entretenido, que nos invita a reflexionar sobre la astrología, la fama, la presión superíndice 3n social y el libre albedrío. Pero no debemos tomarla demasiado en serio. Debemos disfrutar del chisme, pero siempre con una buena dosis de humor y escepticismo. Y ahora, quiero volver a preguntarles, ¿qué copyright opinan ustedes? ¿Creen que la predicción superíndice 3n de la astro superíndice 3 loga se hará realidad? ¿Creen en la astrología? ¿Son fans de Can Yaman? Du copyright genme sus comentarios abajo, quiero saber qué copyright piensan. No olviden suscribirse y darle like al vídeo. Nos vemos en el superíndice 3 vídeo.